Y no se olviden, chicos, si están por Los Olivos, visitar nuestra tienda Top. Tenemos mucha variedad de consolas como Nintendo Switch, PlayStation 4, tenemos juegos, tenemos muchos accesorios como mandos, tenemos todo tipo de cosas, pueden preguntar. Y no se olviden, chicos, hacemos envíos a todo el Perú y nos puedes encontrar en cualquier red social como Tienda Top MK y en nuestro nuevo Instagram como tiendatop.pe. Iba Paolo para pasar, iba Paolo y pasó, iba Paolo. ¡Gol! Y tú también puedes anotar un golazo comprando en Paolo Video Games, donde vas a encontrar full videojuegos retro para Nintendo, Super Nintendo, videojuegos originales, accesorios, consolas mini, ediciones de Pokémon, Nintendo Wii, GameCube, PlayStation 1, 2, 3, un montón de portátiles. Así que recuerda visitar a Paolo Video Games en Polvos Azules, pasaje 20, bloque 43, tienda 1, primer piso, mi hermano. Hola mis gamers, yo soy Galmar y hoy probamos el nuevo emulador de PlayStation 5 en una máquina arcade. Hans, recuerda que si estás por el centro de Lima, no te olvides de visitar a nuestros amigos de Videojuegos Hans, donde vas a encontrar muchas consolas de Nintendo Switch, la flamante PlayStation 5, la gran Xbox Series X a un superprecio, mandos, accesorios, ediciones de colección, muchos videojuegos para todas tus consolas. Y recuerda que por tu compra puedes reclamar tu regalo gamer. Visítalos en la Galería Polvos Azules en Girón Antonio Raimondi 190, primer piso, puerta número 1, pasaje 22, tienda 4041. Ya sabes, visita a Hans. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando incursión de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy hemos regresado a Diversiones Piero. ¿Cómo está mi brother Sergio? Ahí estamos. Ahí estoy con mi amigo Sergio aquí de Diversiones Piero, grandes fabricantes de máquinas arcades que siempre traen nuevas novedades. Y el día de hoy, mi brother Sergio, ¿qué nueva novedad me has traído el día de hoy en este maquinón, Sergio? Mira, como tú estás viendo, esta es una máquina de 65 pulgadas. Esta es una máquina que ya tiene el Play 5, ¿no? Antes de esto nosotros teníamos el Gamer, ¿no? Hoy ya tenemos el Pro Gamer Plus, que es lo último que hemos lanzado al mercado. Y esta máquina, a diferencia de las anteriores que hemos visto, ¿qué beneficios o qué características nuevas son las que trae? Esta máquina, por ejemplo, como tú estás viendo, esto ya tiene el PlayStation 5. Ahora, está diseñado exclusivamente para negocio, ¿no? O sea, para que sea rentable. La última novedad del Play 5 lo vas a encontrar en esta máquina. Ahora, todos los juegos que es compatible, ojo, nuestro público también debe saber de esto, no todos los juegos que hay en Play 5 vas a encontrar. Lo que es compatible con nuestros sistemas están en esta máquina. Porque lo que has hecho es adaptar para que la gente pueda entender, me parece que es una PC gamer, ¿no? Claro, esta es una PC gamer por la calidad y las plataformas modernas que están saliendo los juegos. Entonces un PC gamer te soporta este tipo de juegos, ¿no? Entonces vamos a pasar a ver la máquina un poco, Sergio. Y ahora sí, mis amigos, miren, pasando aquí a la máquina, algo que me ha quedado sorprendido es que tiene los emuladores de PlayStation 3, luego tiene el emulador de PlayStation 4 y posteriormente tiene el emulador de PlayStation 5, adicionalmente a los otros emuladores que vamos a ir revisando aquí en el canal. Voy a entrar primero a la opción principal de PlayStation 5. Como se pueden dar cuenta, son juegos de PlayStation 4 adaptados justamente para la plataforma de PlayStation 5. Como por ejemplo aquí tenemos el Cuphead, que salió para la PlayStation 4, pero está adaptado para la PlayStation 5, que lo vas a poder disfrutar justamente en este emulador. Hay juegos como Dragon Ball, los Slayer, los Injustice, Jump Force. Hasta incluso me sorprende porque han insertado el Mario Kart para la PlayStation 5. Luego tiene el Marvel vs. Capcom. Los juegos que han tratado de insertar justamente aquí son juegos que no pesen demasiado para que sean adaptables justamente con este programa.
Pero una de las cosas que he preguntado justamente con el fabricante de este diseño de la PlayStation 5 es que me comenta que también puedes insertar los últimos God of War. Es decir, vas a poder tener el God of War Ragnarok. El tema con esos juegos es de que pesan demasiado y te restaría a tener pocos emuladores también en esta plataforma, pero sí son adaptables. Y eso es algo que me ha sorprendido porque vas a poder disfrutar. Miren, incluso tienes el Street of Rage 4 también adaptado para la PlayStation 5. Vamos a pasar a ver otro emulador. Y ahorita ya en esta parte me encuentro en el emulador de PlayStation 4, mis amigos, donde hay una gran carga de juegos. Miren, de la PlayStation 4 también. Incluso tenemos los God of War de PSP, ¿no? Tenemos el Ghost of Sparta, el Chains of Olympus, Guitar Hero, ¿no? Hay muchísimos juegos e incluso tú puedes traer tu lista de videojuegos para que te puedan cargar justamente los títulos que estés buscando. Incluso tiene el Rocket League de la PlayStation 4, que también es uno de los juegos más jugados hoy en día. Hay bastante repertorio, el Street Fighter 4, que también vas a poderlo tener. Voy a revisar un poquito también el emulador de la PlayStation 3. Revisando el emulador de la PlayStation 3, aquí tienes también gran cantidad de juegos, como por ejemplo juegos caros, como el DuckTales que tenemos aquí. Tenemos el God of War, los GTA, House of the Dead 2, el Prototype, el Rayman, ¿no? Origins, los juegos de Sonic, Spider-Man, Tortugas Ninjas, ¿no? Muchísimos juegos que vas a poder cargar. También te dan la opción de que puedas acceder a un catálogo donde vas a poder solicitar la carga de tus juegos y de tus emuladores. Vamos a pasar a ver otro emulador. Y esto de acá, mis amigos, es algo de lo que más nostalgia me trae. Son los emuladores de máquinas arcades clásicas, ¿no? Las antiguas, los juegos de Data East. Miren, incluso por acá tiene el Aero Fighters, ¿no? Grandes recuerdos me trae este videojuego en las máquinas de arcade. El Alien vs Predator, el Aero Fighters 2, Altered Beast, los Art of Fighting, que también tiene de arcade. Miren qué tal cantidad, el Bad Dates, ¿no? Cuánta nostalgia nos traen estos juegos, ¿no? El Cadillac vs Dinosaurios. Miren este de acá, el Capcom vs SNK, los Avengers, Street Fighter, Capitán Comando, los Dragon Ball. Fantasía ahí para los traviesos. Hola, mi gamer. ¿No? Los Fatal Fury que tenemos por acá, Final Fight. Miren, G.I. Joe. Qué increíble esta máquina arcade, Golden Axe. Qué tales recuerdos me trae. Miren, ¿quién no ha jugado estos juegos? Los Joy Mac, Street Fighter, todos los de King of Fighters. Miren qué tales recuerdos. 94, 95, 96, 97. El mejor de todos para mí, que es el de King of Fighters 98, obviamente. El 99, el 2000, el 2001, el 2002. Miren el de King of Fighters Evolution. Miren está toda la colección de The King of Fighters. Todos los Marvel, miren el Marvel Super Heroes, Marvel vs Street Fighter, Marvel vs Capcom, Marvel vs Capcom 2. Está increíble, mis amigos. Toda la colección de Metal Slug también de arcade. ¿Qué tal juego? El Moonwalker de Michael Jackson, que también podemos ver aquí. Los Mortal Kombat, que no podían faltar. Miren toda la infinidad de juegos. El Raiden de naves que puedes disfrutar aquí con estos reales emuladores. Miren, ¿no? Los Fatal Fury, los Real Bout, los Samurai Showdown, toda la colección. Miren, qué increíble. De todas maneras, estoy pensando mandarme a hacer mi máquina arcade justamente aquí en Diversiones Piero. Maravillosa jugada. Si ustedes quieren ver el paso a paso de el diseño y la creación de mi máquina arcade que me voy a hacer aquí en Diversiones Piero, escríbanlo aquí abajo en los comentarios, justamente para hacer ese video. Toda la colección de todos los videojuegos de Street Fighter. Miren, el Vaqueritos, un saludo a mi brother, el tío Logan. Ahí está su Sunset Rider, que es el Vaqueritos que tanto le gusta. Puta, ¿tal me pone esta porquería? Y ya en esta parte de acá no pude revisar todos los juegos de la máquina arcade porque son como 1000 juegos, mis amigos, pero incluso tiene la opción de Rocola. Miren, para que escuches tu música con tus amigos o en una reunión. Ya no hace falta equipo de música, tienes la parte de Rocola. Tienes el emulador de Xbox 360. ¿Qué? La colección de The King of Fighters, todos los Tekken. Miren, Super Nintendo, juegos de shooter,
Sega Saturno, Sega M2, Master System, Sega Genesis, Dreamcast, Mega Drive, juegos de carrera, juegos de baile, todas las colecciones de PES y infinidad de emuladores que puedes instalar en esta máquina arcade, incluso la Panasonic. Uy, Sergio, he revisado todos los emuladores de acá de la máquina arcade y está súper genial. Ahora, coméntame un poco de las especificaciones, ¿no? Porque yo veo acá tremendo pantallón, ¿ah? ¿De qué tamaño es esta pantalla? Esta pantalla es de 65 pulgadas para que el público vea, ¿no? 65 pulgadas. Ahora, otras preguntas, porque acá yo veo justamente para jugar de 2 player, ¿se le pueden enchufar o adaptar justamente accesorios como mandos o micrófono de repente? Claro, o sea, si tú quieres incorporar a esta máquina, tener tus mandos inalámbricos, si quieres incorporar, se puede. Ese es uno. ¿Quieres tú incorporar, por ejemplo, tu micro inalámbrico y quieres escuchar tu música? Lo puedes usar, exacto. Lo puedo usar. Ahora, aparte de eso, esta máquina tiene rocola. ¿Quieres escuchar tu música? Justamente la he revisado, la tiene la rocola. Ahora, de repente, hoy tú quieres tener esta máquina y quieres tener todo en tu casa, ya no quieres comprar absolutamente nada, puedes ver tu TV acá. Puedo ver televisión. Claro. Puedo ver Netflix también. Claro, exacto. O sea, puedes ver todo. Puedo ver YouTube también. Claro, ahí te pueden ver Galma por si acaso. Ahora, hay varios modelos justamente de lo que estaba viendo y hay otros modelos que son un poco más pequeños, ¿no? Que también son mandados a hacer, ¿no? Una máquina arcade, ¿desde qué precio uno puede encontrar aquí en Diversiones Piero, ¿no? Mira, el precio más cómodo, digamos. Por ejemplo, el precio más económico actualmente, hay una promoción que vamos a lanzar para tu programa, tanto para Diversiones Piero, con el 5% del descuento. O sea, el más económico te va a salir de 22 pulgadas en 2.750. 2.750 soles. Exacto. Diseñado a lo que yo quiera. Exacto, personalizado al gusto del cliente. Al gusto del cliente. Y lo mejor de todo, me parece, Sergio, que el delivery ya está incluido, ¿no? Claro, nosotros no te cobramos el delivery, te lo llevamos a domicilio en todo Lima, no interesa el distrito. Ese es un verdadero hombre. Nuestros envíos a provincia hasta la agencia para allá, nuestro cliente. Ah, genial. Y otra cosa, chicos, que también me había llamado la atención de aquí de Diversiones Piero, es que no solamente tiene las máquinas arcade, tiene diferente tipo de máquinas, como máquinas chicleras, máquinas justamente de diversión para niños, máquinas de peluches, zapitos, fulbito, ping-pong, billar. Tienes todo tipo de máquinas de entretenimiento, ¿no, Sergio? Claro, toda la gama de entretenimiento. Tú quieres abrir un local, un centro comercial, una galería, un campestre, Diversiones Piero no solo te vende, te asesora para hacer tu proyecto, tu negocio, ¿no? Que es lo más importante. Así es. Y otra de las cosas que también me arriesgaría a diseñarme mi máquina arcade aquí es de que da facilidades de pago, ¿no, Sergio? Claro, o sea, por ejemplo, ahora tenemos un programa totalmente particular que hemos diseñado nosotros. Tú puedes empezar de 100 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Dando tu dinero y Diversiones Piero terminas tu pagar y te la llevas tu máquina. O sea, no interesa cuánto tiempo la puedes, después de 6 meses, 1 año, 4 meses, no sé, lo que tú quieras. Y esa es la posibilidad que estamos dando a todos los jóvenes que quieren emprender. Con Diversiones Piero te ayudamos de una u otra forma en emprender, ¿no? Ajá. ¿Cuánto tiempo se demoran en diseñar la máquina, Sergio? Nosotros ya con la experiencia de Diversiones Piero, nuestras fabricaciones son cortas, ¿no? Y nuestras entregas también son totalmente prácticas y corto tiempo, es de 4 a 8 días, fechas de entrega. O sea, puedo hacer el primer adelanto y te voy pagando hasta el día de la entrega de la máquina, ¿verdad? Correcto, así es. El inicio nos das y cuando ya te entregamos, lógicamente necesitamos la cancelación, ¿no? Ahora, ¿dónde te pueden ubicar, Sergio? Nosotros estamos ubicados en Teodoro Cárdenas 736, Cercado de Lima, Lima, Perú. Ahora, hay clientes que nosotros tenemos en distintos países, tenemos en Ecuador, Bolivia también. También hacemos envíos internacionales. Nuestros clientes deben saberlo eso y tu producto sale personalizado. Es otro detalle para nuestros clientes del extranjero, ¿no? Ya. ¿Y un número de contacto y redes sociales, Sergio? Sí, nos ubicas como Diversiones Piero. Estamos en todas las plataformas, en YouTube, TikTok, Facebook
Instagram. Estamos en todas las redes sociales, ¿no? Y haces transmisión, creo, todos los días sábados a las 6 de la tarde, ¿no? Sí, para que nuestros clientes también se enteren de repente más a detalle los productos. Nosotros hacemos todos los sábados a las 6 de la tarde transmisión en vivo para que ellos sepan del producto, qué negocios tienen. Ahora, también tenemos otro detalle, ¿no? Que los domingos, por ejemplo, ahora estamos haciendo todos los domingos las conferencias para que aquellos emprendedores que quieren emprender y no saben del negocio, juntamente con Diversiones Piero, te enseñamos a emprender en el área de rubro, lo que es juegos electrónicos, entretenimiento, ¿no? ¿Y eso tiene algún costo, Sergio? Mira, ahorita hemos lanzado, ya por campaña de la empresa, sobre todo por la empresa, que tiene totalmente gratuito, no tiene costo para nosotros. Tiene costo. Exacto. O sea, se puede escribir uno de manera Claro, exacto, ¿no? Excelente. Aquí abajo en la descripción yo voy a dejar todos los datos justamente de aquí de Diversiones Piero para que ustedes puedan hacer sus consultas sobre el diseño de su máquina arcade y los que quieren emprender un negocio, porque yo veo que hay un montón de cosas interesantes. Más bien también si quieren que realice una segunda parte, ¿no? Enfocando a las máquinas, porque tienes máquinas raras, ¿ah? Ahí he visto, Sí. ¿no? Escríbanlo aquí abajo en los comentarios para poder realizar justamente ese siguiente video. Muchísimas gracias, Sergio, por haberme recibido. Aquí, Álvaro, Y ahí también, si quieren que haga el video grabando el diseño de mi máquina arcade, ¿no? Escríbanlo también aquí abajo en los comentarios. Muchísimas gracias, Sergio. Y no se olviden, mis amigos, de seguir a Diversiones Piero y de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense, mis amigos. Hasta luego y chau.